Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. De nuevo juntos. Qué bonito es estar en la presencia del Señor, caminar en los caminos del Señor, porque los que caminan en el camino del Señor siempre van a estar juntos, aquí o arriba. Entonces siempre vamos a estar juntos. Y eso es muy bonito. Le daba gracias al Señor por este retiro que vamos a hacer nosotros. Y le doy gracias por llegar. Y porque ustedes llegaron. No le tienen miedo al frío, no le tienen miedo a nada, llegaron. Y eso es muy bonito. Les quiero contar que también en este fin de semana hay muchos hermanos que se están reuniendo en otros lugares, con otro retiro. Por ejemplo, en España se está reuniendo la Asamblea Nacional, así cuando uno se junta acá en Argentina, todos los argentinos, ¿cuándo tienen ustedes esa asamblea? ¿Qué fecha tienen ustedes? Todo, de norte a sur se junta, de congreso. En Chile también se juntan. En España están todos reunidos, más de 4.000 personas orando en este día. Y nosotros acá también. O sea, esto es un camino que hace el Señor como al escondido. ¿Se fija? Está armando a su pueblo para salir a la batalla. Mira qué bonito. Nuestro retiro es un retiro de intercesión. ¿Ustedes han tomado conciencia la maravilla de lo que vamos a hacer este fin de semana? De intercesión. Así de buenas a primeras, ¿qué le dice la palabra a ustedes de intercesión? Interceder, ¿qué le dice a ustedes? Ser intermediario, ¿ya? Puede ser una buena frase. Otra frasecita, ¿qué significará interceder? ¿Qué? Orar por el otro. ¿Qué más? Olvidarse de uno para orar por el hermano. Suplicar, súplica. Ya, ¿qué más? A ver, vamos, porque es importante saber la idea más o menos que tengo para después descubrir cuál es la idea que tiene Dios de la intercesión. Estar más cerca de Dios para atraer al otro, para buscar al otro que está más lejos, porque Él es papá. Entonces Él quiere que todos sus hijos estén y como yo ya estoy, entonces le pido que traiga al otro. ¿Qué más? Tener un corazón misericordioso para poder creer que el otro necesita acercarse. No vaya a ser cosa que uno crea que el otro no merece y para qué voy a orar porque este es más malo, entonces no pienso orar por él. A veces puede pasar. Bien, ¿qué más? Darse cuenta que el Espíritu Santo está actuando, porque el Espíritu es amor. Entonces, cuando el amor empieza a salir hacia el otro, está el Espíritu Santo actuando. ¿Qué más? Sabemos que Dios quiere que seamos instrumentos para el otro. O sea, nosotros somos esa mano de Dios, ese puente de Dios para el otro. ¿Qué más? A ver. Tener empatía con el hermano, ya, mira qué bonito. Hay un texto bíblico en Isaías 54 que dice, Él a cada uno de nosotros nos hace un oído de discípulo, para que le escuchemos a Él lo que Él quiere. Nos prepara el oído de discípulo. Eso es muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este fin de semana? Es descubrir la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Descubrir la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. La palabra intercesión, interceder, viene también de saber que somos sacerdotes. Vamos a meternos en el caminito que nosotros por ser bautizados tenemos 4 rasgos importantes. Cuando tú dices yo soy bautizado, tú estás diciendo que eres hijo, que eres profeta, que eres sacerdote y que eres rey. Entonces lo que vamos a mirar nosotros en este fin de semana, un aspecto de nuestro bautismo, que soy sacerdote. Sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote en el altar? Ese sería sacerdote ministerial. Ese sacerdote está elegido para interceder junto con el pueblo por toda la humanidad. Pero tú y yo también somos sacerdotes. ¿Quién de aquí ha tenido la experiencia de interceder por alguien? ¿Yo y cuándo? ¿Cuándo tú te has dado cuenta que has intercedido por alguien? ¿Y por qué intercediste? Que te diste cuenta que lo estabas haciendo y que echaste a andar todo tu sacerdocio. A ver, ¿cuándo?
Con un matrimonio. ¿Qué te llevó a darte cuenta que estabas intercediendo? Ahí tú te percataste que tenías que orar. Ambos. Y se fueron a la iglesia y ustedes dijeron, esto se soluciona rezando, orando. Ahí tú te percataste que estabas intercediendo. ¿Quién más quiere compartir cuándo y qué se dio cuenta que estaba intercediendo? Nosotros estamos en un grupo de oración en San Francisco y nos juntábamos nuestra coordinadora nos juntaba para hacer talleres, enseñarnos un poquito más de oración y siempre había una persona que nos daba un nombre para rezar y hasta que se hacía anotábamos en papelitos, hasta que se hizo una tira larga. Entonces mi hermana Silvia dijo, nosotros que si no nos llamamos a otra cosa y sin querer empezamos a interceder. Y hasta hoy seguimos. Muy bien. O sea, ahí se dieron cuenta ustedes que había algo que salía de ustedes, que la gente se lo pedía. Ahí estamos hablando casi ya de un ministerio. ¿Te fijas? Pero cuando tú te diste cuenta que estabas intercediendo por otro, ¿en qué momento captaste eso? No sé, ¿no? Creo que es nuestra persona. Bueno, ya, y tú ahí te pones a orar. ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? A ver, hermanita. Una vez también había unos chicos que estaban en la calle, que eran curiosos, y me detuve y empecé a orar, y vinieron personas a separarnos. ¿Se dan cuenta que es una necesidad? La intercesión es una necesidad. Vamos a buscar Éxodo capítulo 2, versículo 23. De 23 al 25. Miren, para que ustedes vean cómo el Señor nos va a ir haciendo aterrizar. Estamos viendo, este tema lo estamos viendo en una mirada amplia para llegar al intercesor. Éxodo capítulo 2, el versículo 23-25. Dice así. El 23 dice, pasó mucho tiempo y mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas que gemían en la esclavitud, ahí ya se presenta una necesidad. Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor. Hicieron oír su clamor. Y ese clamor llegó hasta Dios. Hicieron oír su clamor. Y su clamor llegó hasta Dios. Muy bonito esta parte. Sigue diciendo, y ese clamor llegó hasta Dios desde el fondo de la esclavitud, desde el fondo de la necesidad, del dolor de tu hermanito. Y por eso es tan bonito cuando un hermano dijo, cuando uno tiene misericordia, cuando tiene un corazón misericordioso, puede ver la necesidad, la esclavitud, el dolor, la angustia, el quebrantamiento del otro. Y dice que al ver aquello, al ver la esclavitud y el clamor y el grito, subió hasta el cielo, ¿qué cosa? El clamor, del clamor. ¿Dónde se puso la mirada? Primero la mirada estaba en la esclavitud, estaba en el dolor, estaba en la angustia, la mirada estaba allí en la desesperanza. Pero cuando vino el otro, ¿a dónde miró? El otro, ¿qué es capaz de mirar? El cielo. Tengo a alguien grande que pedirle por esta necesidad. Por eso es importante el intercesor, porque el intercesor sabe dónde tiene que poner la mirada. El que está sufriendo le cuesta poner la mirada en el Señor, por decirlo así. En ese momento de dolor, la persona tiene la mirada en el dolor. Y por eso necesito al otro, necesito a mi hermano que tenga un corazón de Cristo para que pueda poner la mirada a Él en el cielo y clame por mí o clame por el necesitado. Ahí está el punto. Entonces tenemos que partir en una forma global la mirada del intercesor. Hay una necesidad y hay un Dios que quiere solventar la necesidad. Y eso es lo que lo tengo que descubrir.
Por lo tanto, las personas que viven o que participan en ministerios o grupos de intercesión tienen que ser personas que tienen que conocer mucho el corazón de Jesús. Conocer mucho el corazón de Jesús, o si no, no va a resultar la intercesión. Va a ser un grupo de intercesión, pero para mí y para mis hijos. En cambio, el corazón de Jesús es una mirada para todos los hijos, con desprendimiento. Entonces aquí dice que Dios vio el clamor, escuchó el clamor. El clamor llegó hasta Dios desde el fondo de la esclavitud. Dios escuchó sus gemidos. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham. ¿Se acuerdan aquel episodio cuando Abraham estaba allí, estaba el pueblo portándose bastante mal y le dice, Señor, ¿y si 10 se portan bien? ¿Y si 10 encontramos? ¿Si 5? ¿Si 2? ¿Si 1? Y dice que el Señor por 1 salvó a todos los demás. O sea que tu intercesión hacia el otro, puesta la mirada en Dios, esa intercesión vale. Yo le venía contando a mis hermanitas en el auto, yo estuve, antes de irme a la misión de España, yo estuve ahora en mayo y junio, hace 2 semanas nomás que llegué, y sabe que antes de irme a España, en abril, me llamaron los amigos de los hermanos de San Fernando, en Chile, y ahí la coordinadora le habían detectado un cáncer fulminante a los huesos. Eso es grave. Entonces me avisan por celular, por WhatsApp, mis hermanas, intercede por favor por Pilar, porque está muy mal. Y yo dije, ¿qué Pilar? Nunca pensé que era hermana, ¿no? Me dice, no, está en el hospital, sabe usted que tiene cáncer, pero ella no sabe que tiene cáncer. Me hice el tiempo como pude, bueno, hay mucho tiempo, y me fui al hospital. Y ella no sabía del cáncer. Yo sí sabía. Entonces me fui al hospital y la abracé y conversamos un rato, reímos, cantamos, porque ella tiene el ministerio de música, yo también, cantamos un rato, y después yo le dije, Pilar, ¿sabes qué? Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que atienda todo tu dolor y todo el por qué tú estás en el hospital. Yo sabía que tenía cáncer, ella no lo sabía. Entonces vengo yo y le digo al Señor, Señor, tú amas a esta criatura. Señor, esta criatura te canta. Y le empecé a decir al Señor, Él lo sabe, pero yo se lo empecé a decir, ¿no? Señor, ella es coordinadora del grupo. Señor, ella hace falta todavía en los grupos. Señor, libérala de cualquier enfermedad que esté alojada en este cuerpo. Señor, en estos momentos echamos fuera cualquier posibilidad de cáncer delante de ella. Y en estos momentos, en tu nombre, Señor, porque tú la amas, porque tú eres un Dios misericordioso, y tú dijiste, Señor, que te clamáramos y te pidiéramos, desechamos toda enfermedad de este cuerpo. Y empezamos a cantar en lengua y todo, ahí las dos, pues ella también se metió en lengua ahí. Y nos dimos un abrazo, la bendije con un aceite bendito, le di un besito y me fui a misionar a España. Cuando volví, hermanito, me llaman, el lunes estuve allí, y me dicen que la operaron y el médico no encontró nada. Nada. El médico está buscando otra resonancia, otro porque está confundido, dijo. No puede entender que no hay nada. ¿Y qué es lo que sucedió? Yo creo que la fe de la hermana. Ella creyó en la oración. Y ella, sin saber que tenía cáncer, ella misma echó fuera toda posibilidad de cáncer. Porque ella lo repetía. ¿Te fijas? O sea, ¿dónde se puso la mirada? En Dios, no en la intención con que hacíamos la oración, sino en Dios, que Él es el poderoso. Entonces es ahí donde tenemos que mirar cómo el Señor nos pide que nosotros le entreguemos esta verdad, pongamos esta verdad. Yo les decía de que nosotros por el bautismo tenemos 4 rasgos importantes: hijos, sacerdotes, profetas y reyes. El sacerdocio es el que tenemos que ir cultivando. Todos los hermanitos de la comunidad, en cierta manera, interceden. Todos intercedemos. Mira, basta que nos digan en la casa, algún familiar, que un chico que esté estudiando, te cuento que tengo un control, una prueba, mañana. ¿Qué es lo que empieza a hacer la mamá y el papá? Y ni siquiera va a un grupo de oración, ni siquiera va a misa, ni siquiera va a ningún lado. ¿Y qué empieza a hacer? A usar en la gracia de ser hijo, por solo ser bautizado. Entonces, lo que pasa es que nosotros no tomamos conciencia la mina de oro que tenemos dentro de nuestra vida.
Vamos a dividir este retiro en 3 partes. La primera parte, tenemos que darnos cuenta que la intercesión la tenemos que hacer desde Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un encuentro con Cristo. Tenemos que ser personas convertidas a Él. Tenemos que descubrir que la victoria está en Jesús y nosotros tenemos que andar en victoria. Esa va a ser la primera parte hoy día. Mañana vamos a trabajar todos los elementos que necesitamos nosotros para ser grandes intercesores. Y el domingo vamos a hablar del ministerio de intercesión, o sea, del llamado que me hace Dios a mí para que yo pueda formar una comunidad de intercesores, porque no todos viven en una comunidad de intercesores. Ahora, es súper importante darse cuenta que hay un momento en la vida que sí o sí todos vamos a entrar en el grupo de los intercesores. Yo conozco muchas monjitas, y hay monjitas viejitas. Adivinen en qué etapa están ya. En la etapa de la intercesión permanente. El hermano, cuando ya va cayendo en cierta edad que ya no puede ser activo de actividad, empieza en el trabajo más bello de la vida cristiana, que es la intercesión. Y la intercesión con físico, porque ya no puedo ir, ya no puedo hacer muchas cosas de actividades, y la intercesión con el dolor, con el sacrificio. A veces es sacrificio llegar a la vejez, es sacrificio llegar a las etapas de las enfermedades. Nosotros, interceder no significa que nosotros queremos estar sanitos siempre. La intercesión no va en la línea de estar sanitos siempre. La intercesión va en poner al hermano y ponerte tú en la santa voluntad de Dios. Por ahí va la intercesión, en el encuentro, hacer que mi hermano se encuentre con Jesús. Por ahí va la intercesión. Entonces el hermano que va entrando en la etapa de la cuarta edad, porque dicen que hay tercera edad, yo le llamo cuarta edad, es una etapa muy maravillosa. Por eso en la renovación ningún hermano queda sin trabajo. Los hermanos que pasan a la etapa de la cuarta edad, que le llamo yo, porque el de la tercera edad todavía hace muchas cosas, pero el de la cuarta edad, cuando ya no puede, sí puede amar, y sí puede ofrecer, y sí puede interceder a Dios. Esa es la etapa más linda. Yo a mi mamá murió de 80 años, yo a mi mamá, ella me decía, ya no puedo hacer tantas cosas, ya no puedo regar, ya no puedo... Mamá, pero tú puedes hacer algo grande, algo que los activos ya no hacen, que es rezar, interceder. Y se puede interceder de muchas maneras, con ayunos, con oración ante el Santísimo, y se puede interceder con rosarios, se puede interceder con la palabra de Dios. Tú tomas la palabra de Dios, hermana, y a donde lo encuentre, un pedazo, a donde usted encuentre, va a encontrar palabra de Dios, y usted puede eso ofrecerlo al Señor. Ofrecerlo al Señor. Me acuerdo yo que estuve en el mismo grupo de San Fernando, hace un año atrás, un hermanito de esos que no saben leer ni escribir, que lo único que saben es orar con una intención pura, porque no sabe leer ni escribir. Y sabe usted que el hermanito le vino al corazón Nigeria, la palabra Nigeria. Y entonces él dice, hermana, ¿qué es Nigeria? Bueno, me pidió de sorpresa a mí también, ¿no? Pero nos faltó el hermano, dice, no, es un país de allá del oriente, en fin, le fue diciendo, no. Es que el Señor me dice que allá va a haber mucha masacre. Y me puso a interceder por toda la masacre que va a haber en Nigeria. Y el hermano no tenía idea. ¿Te das cuenta cuando el hermano está en sintonía con Dios? Dios pone que orar. Nosotros no inventamos que orar. Es Dios quien pone la oración. Y por eso, al último día vamos a hablar de los ministerios. Pero mañana vamos a hablar de los elementos, de qué hay que hacer en nosotros para que haya esa conexión con Dios. Y hoy día vamos a hablar del encuentro con Dios que tenemos que tener todas las personas para llegar a ser unos verdaderos intercesores ante Dios. ¿Le parece que oremos? Yo le invito a mi hermanito de la música, un cantito al Espíritu Santo. Yo te invito, hermano, a soltar todo lo que tú traes. A soltar esa preocupación, a soltar esa enfermedad, esa incapacidad quizás de orar. Aquí estoy, Señor. Solo sé que llegué. Tú sabes cómo llegué. Aquí estoy. Yo quiero que tú prepares mi corazón para este retiro.
Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a manifestarte en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a enseñarnos a cada uno todos estos misterios maravillosos que tú has puesto para que unos con otros caminemos hacia esa eternidad que tú tienes preparado para cada uno. Ven, Espíritu Santo, a hacernos hermanos. Ven, Espíritu Santo, a sentir la necesidad de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, a hacernos sentir que somos hermanos. Ven, Espíritu Santo, a poner el deseo en cada uno de que cada uno es importante para formar el cuerpo, ese cuerpo que eres tú, Señor. Ven, Espíritu Santo, derrámate en este retiro, derrámate en cada uno de mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, a echar a andar toda la fuerza del bautismo en cada uno de nosotros. Queremos descubrir la gloria de Dios. Queremos descubrir la riqueza del corazón del Hijo, la riqueza del corazón del Padre, la riqueza del corazón del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a enseñarnos a orar por los demás. Ven, Espíritu Santo, a enseñarnos a interceder en las necesidades de los demás. Ven, Espíritu Santo, a enseñarnos a usar el sacerdocio que nos regala el ser bautizado. Y te alabamos y te bendecimos. Ven a enriquecernos, Señor, en nuestras comunidades. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta riqueza de tu amor. Te alabamos y te bendecimos por los años que llevamos participando en nuestras comunidades de intercesión. Te alabamos y te bendecimos por los que vienen llegando nuevos a empezar el camino, Señor, que hemos andado tantos de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú quieres enriquecernos con herramientas para poder alcanzar tantos hermanos y que sean tuyos, Señor. Bendito y alabado seas, porque tú quieres ganar almas para ese reino que tú tienes prometido para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria y alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Te alabamos y te bendecimos porque tú quisiste elegirnos a cada uno de nosotros y nos regalas la gracia de estar en conexión contigo, conectados contigo, Señor. Y tú tomas todo lo que llevamos en nuestro corazón y tú tomas todas las personas que tenemos dentro de nuestro corazón y se hacen grandes para ti, Señor. Todos nuestros seres queridos son tuyos porque los amamos y si los amamos tú los amas, Señor. Bendito y alabado seas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque queremos ser esos apóstoles constantes que interceden por la humanidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque queremos encender el fuego, queremos prender antorchas en cada lugar, Señor Jesús, donde nos encontramos. Y te alabamos y te bendecimos, Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven a derramarte, Señor. Ven a hacernos probar la gloria. Ven a hacernos probar
que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones y te alabamos y te bendecimos, Señor. Quédate en cada uno, Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven. Tú dijiste que tú nos enseñarías a orar, que tú gimirías dentro de nosotros, y ven a gemir dentro de nosotros, Señor. Ven a tomar cada oración que está siendo elevada en este momento. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, queremos que tú nos hables en esta noche para comenzar el retiro. Nosotros pensamos en la intercesión y nosotros preparamos un retiro de intercesión. Nosotros queremos pedirte que tú nos hables esta noche. Una persona que tenga su Biblia en la mano, ábrela en el nombre del Señor, donde el Espíritu Santo le ponga su mirada y lea 2 versículos, no más. A ver, anoten la bíblica, la Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4. Eliseo y el milagro del aceite. Ya. Segunda de Reyes 4, ¿del cuánto? ¿Del 1? De 1 al 7. Al 7. ¿De qué se trataba el texto? Del milagro del aceite. Se trataba de una intercesión. Fue a contarle al hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios ahí? Cuando a usted se le acerca a una persona a pedir algo, usted pasa a ser hombre de Dios. O si no, no se le acerca a nadie. Esa persona sabe que usted ora. Esa persona sabe que usted va a misa. Esa persona sabe o ve en usted algo de Dios. Y le pide, ora por mi hermanita, por favor. Entonces, qué bonito que te vean algo de Dios. ¿Qué decía el texto? Que la mujer fue al hombre de Dios a contarle qué cosa, que había muerto y que y que lo había dejado puras. Eso suele suceder, ¿no? Bueno, no se mueren, se van y te dejan con deuda. Estamos en otros tiempos ahora. No cambiamos mucho, cambiamos el panorama. Y esa mujer de Dios esa mujer escuchó al hombre de Dios. El hombre de Dios tenía el oído puesto ¿a dónde? ¿En sus intereses o en el interés de Dios? En el interés de Dios. Y le dijo que se fuera a su casa. ¿Qué le preguntó el hombre de Dios? ¿Qué tenía ella? ¿Que tenía qué cosa en su casa? Tenía un poco nomás de aceite. Y lo más que tenía eran deudas. Tenía muchas deudas y un poco de aceite. ¿Cómo estamos por casa? Y le dio una receta muy buena el profeta. Le dice, pide todas las tinajas que puedas conseguir en tu vecindario. En el pozo de Jericó, allí donde está la samaritana, dice que la samaritana quebró su cántaro. En la boda de Caná le dijeron que llenen las tinajas de agua. Interesante. Y esta le dice que consiga tinajas. Si llegan a tu casa a pedirte una tinaja, que tú le des una tinaja, ¿la darías? ¿Sí, no es cierto? Depende cómo estás parada. Esa tinaja es el vecino, cada vecino. Un poquito por aquí, otro poquito por allá y otro poquito para allá, se pueden pagar las deudas. Pero esas tinajas representan el cariño de cada uno. El cariño de cada uno. Entonces, ¿cómo es importante? Sí, yo daría una tinaja. ¿Sabes cuándo la daría? Cuando dentro de mi corazón está Dios. Cuando dentro de mi corazón está Dios, yo soy capaz de dar mi tinaja. Y yo doy mi tinaja para que sean pagadas las deudas de la viuda, del huérfano, del necesitado. Mira qué bonito. ¿Y qué empezó a hacer ella? Que unió el aceite que ella tenía y empezó a vaciarlo, a llenarlo. Compartió su aceite con todos los otros. Compartió con todas las tinajitas. O sea, si podemos a poner recipientes de tinaja no tiene sentido. Compartió. ¿Qué pasó en la viuda que veía el Señor que dio la última monedita? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué presión tuvo Jesús frente a eso? Esta ofrenda
es verdadera. Al compartir todo lo que le quedaba con cada uno, seguramente encontraron esa gente que compartió y se dio cuenta cómo esta mujer, siendo viuda, y más encima comparte todo su aceite conmigo. ¿Quién podía negarle para ayudarle a ella? Qué sabiduría más grande, ¿no? Qué maravilloso. Vende todo el aceite y tendrás para pagar tus deudas. Eso pasa hoy en día en nuestras casas. Cuando la necesidad es grande, cuando nosotros volvemos la mirada a Dios y buscamos a Dios, Dios te empieza a mostrar que tú tienes talentos. Dios empieza a mostrarte que tú tienes inteligencia. Dios empieza a mostrarte que tú tienes una capacidad inmensamente grande. Lo que pasa es que tienes que escuchar por dónde tiene que ir. Les voy a dar un ejemplo que para mí me ha sorprendido con mi sobrina Macarena, que tiene 38 años, 3 hijos y su marido. Su marido y 3 hijos, porque sin marido no tiene hijos, ¿no? Los hijos ya están grandes, uno de 19 en la universidad, la otra chica en el colegio y la más chiquitita. Y con el sueldo de él no alcanza. Yo venía orando hace tiempo para que ellos, cuando empiezan a haber problemas económicos, empiezan a haber problemas matrimoniales también. Entonces empecé a orar, Señor, muéstrales tú cómo pueden ellos qué hacer para que puedan solventar algunas cosas y que se sientan personas y dignas. Ocurrió lo siguiente, para que vean ustedes qué maravilloso Dios. Ocurrió lo siguiente, iban siempre a comprar a un negocito de la esquina. Y yo siempre les decía, ¿y por qué no van al negocio que venden por mayor? ¿Y por qué van tanto a la esquina? Porque la esquina es más caro, ¿sí o no? Pero nunca me hicieron caso. Pero ¿qué pasó al no hacerme caso? Siguieron yendo a la esquina y un día la señora le dice, señora Macarena, ¿usted podría hacerme unas ensaladitas para yo vender aquí en mi kiosco? ¿Y de cuáles ensaladas quieres que te haga? Necesito de repollo, de lechuga, de apio y de cochayuyo. Empezó a hacer 10 ensaladitas, en bandejita o en bolsita. Empezaron a encontrarlas ricas. Después se iba a buscar a su hija al jardín y supieron que hacía ensaladita, y en el jardín infantil le pidieron 10 más. Después le pidieron 30 por otro lado. Se levantan a las 4:30 de la mañana toda la familia, menos la de 7, a pelar apio, a lavar las lechugas, esto, lo otro, y a las 10 de la mañana ya están todas repartidas las ensaladitas. ¿Sabe lo que me contaba mi sobrina? Que han hecho otro sueldo, pero hay que levantarse a las 4 de la mañana. El Señor bendice. Yo ahora cuando me venía, ellos me despertaron, porque era a las 6:30 me tenía que levantar. Y como ellos se levantan a las 4:30, le dije, levánteme a las 6:30. Y yo le digo, quiero dar gracias al Señor, porque el que madruga, Dios lo ayuda. Y he visto a mi sobrino de 19 años ayudar a sus padres a hacer ensaladita. Y eso te hace familia. Van intercediendo, van haciendo. El aceitito es el deseo que tú pones en la vida. Todo a nosotros el Señor nos ha dotado de capacidades maravillosas para no pasar necesidades. El texto lo regala el Señor. Podía haber salido otro, pero salió de intercesión. La mujer fue ante sus necesidades, fue a dónde a pedir soluciones. Al hombre de Dios. Se dirigió a Dios. Ante las necesidades hay que dirigirse ¿dónde? A Dios. Y nosotros somos la cara visible de Dios, porque Jesucristo es la cara visible de Dios, pero ahora tú y yo somos otro Jesús. Y cuando el hermanito te dice, hermanito, ora por mí, ¿a quién está mirando? A un hombre de Dios. Y yo debo orar, y debo mandar a mi hermana con una solución. La debo mandar con la solución de Dios para que realice lo que tiene que hacer. Ya lo vamos a ir viendo, que no es llegar e interceder nomás. Tenemos que ver qué quiere Dios para esa persona. Yo quisiera mostrarle a ustedes, con la palabra de Dios, la importancia de encontrarme con Dios para llegar a ser hombre de Dios y para poder ayudar a mi hermano. En Isaías 43, en el 25, dice algo maravilloso. Yo lo tengo aquí, así que se los voy a leer. Dice, pero yo soy, solo yo,
el que borro todos los crímenes por consideración de mí, ya que no me acordaré de ninguno de sus pecados. Interpélame y vayamos juntos al juicio. Cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, lo primero que yo tengo que hacer es fiarme de que Dios ha perdonado todo mi pecado, que Él no se acuerda de ninguno de mis pecados. El Señor es perdonador de todos mis crímenes. Eso es lo primero que yo debo saber en mi corazón y tenerlo claro y vivirlo. ¿Para qué? Para cuando yo me encuentro con el hermano que viene a mí, lo primero que yo debo darle a él, que tenemos un Dios que tiene una misericordia tremenda. Y le tengo que dar la confianza a mi hermano que viene a mí con la súplica. ¿Se han fijado ustedes que los hermanos cuando piden oración dicen, hermanito, ora por mí, tú que estás más cerca de Dios? Y uno le da miedo y le da angustia cuando le dicen eso. Pero ¿qué está viendo el hermano? Que tú confías en Dios, a pesar que tú sabes de cuántos pecados te ha sacado el Señor. Por eso este texto dice, yo soy el Señor el único, el que perdona todos los crímenes. Y yo debo experimentar esa misericordia para tener esa confianza para interceder por el otro. No es por mis méritos que va a actuar el Señor, sino por la grandeza de Él. Y eso es lo que yo voy a mirar. Él es grande, yo soy pequeña. Y como Él es grande, en mi pequeñez yo voy a orar por ti. Porque creo y confío que hay un Dios grande. Esa es la primera. Y en eso yo voy a andar en victoria. Yo cuando fui a orar por esta amiga que le contaba, yo soy la menos indicada para decir, Señor, ¿cómo voy a orar si un cáncer es cáncer? Pero yo creo en ti. Yo creo en ti. Y yo creo en ti porque tú has sacado mucho pecado de mí. Porque has sacado muchos defectos de mí. Porque me has hecho una criatura nueva. Y porque si lo haces en mí, lo puedes hacer por el otro. Y yo confío en ti y sé que tú vas a actuar. Eso es lo primero. Después tenemos otro texto que nos avisa a nosotros de que Él es el Señor y que Él es amor, no nosotros. Y ahí en 1 Juan 4:8 va a decir lo siguiente. El amor, Dios es amor y el amor no consiste en que yo ame. Porque esto tenemos que tener claro cuando viene un hermano a pedirte oración. Que yo no soy la buenita, que por eso voy a orar. Que yo no soy la fantástica en el amor, que por eso yo voy a orar. De que uno cuando ocurre el milagro después se siente importante y resulta que no es la importante uno, es el Señor. Y uno lo tiene que tener claro. Y en ese texto, en 1 Juan 4, si lees desde versículos 7 al 9, dice que el amor no consiste en que tú hayas amado, sino que consiste en que Él me amó primero. Hay un primer amor que me lleva al amor. Entonces, cuando viene mi hermano, yo debo saber que hay un primer amor que me lleva a recibir a este hermano, no para quedarme con él, sino para elevarlo al Señor. Porque ahí en el Mateo 5, en el 43 para adelante va a decir, ama a tu enemigo y oren por los que los persiguen, intercedan por los que los persiguen. Y orar por el hermanito que no conocemos y pide oración es fácil, pero orar por el que te ha hecho daño, interceder por el que te ha hecho daño, y el Señor dice, oren, intercedan por los que los persiguen. Ahí eso es grande, ahí eso es grande. Jesús en la cruz cuando hablamos del tema del perdón, Jesús en la cruz está intercediendo. Mira, todos los que lo están ultrajando y matando, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la intercesión que hace Jesús? Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. ¿Está mirando la maldad con que están actuando? ¿O está mirando al Padre y lo está viendo que no sabe lo que hace? Lo está justificando. Muchas veces nosotros nos va a venir a pedir oración la persona que a lo mejor algún día no nos pagó la deuda. Nos hizo prestarle, pero nunca pagó. Pero ahora que está con la soga al cuello y me ve que soy mujer de Dios,
viene a pedir oración. ¿Y qué tal si yo tengo la venganza dentro de mi corazón? Le podría decir al Señor mi intercesión, Señor, elimínala. Y esa ya no sería bueno, ¿no? No sé, yo necesito tener tanta confianza en el Señor y creer tanto en su misericordia que el amor viene de Él. Señor, me estás dando la oportunidad que este hermanito que es enemigo mío, o este que me ha perseguido en mi vida familiar, me está dando la oportunidad de dar un paso gigante, que es el paso de la intercesión por Él, para aprender a amar y para entregarte lo más sagrado que tengo, que es tu presencia, se la doy a Él. Actúa en Él, dale lo que necesita. Ahí estaríamos hablando de que tú estás amando y perdonando a esa persona. Y esas son las mejores intercesiones. Esas las escucha el Señor y te lo digo, milagro seguro. Tienes que estar preparado porque te va a dar un poquito de dolor. ¿Por qué? O sea, y el Señor más encima actúa en ella. ¿Qué le pasó a Nínive? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Qué le estaba pidiendo el Señor a Jonás? Que fuera Jonás, que fuera a Nínive. ¿Cierto? Que fuera a avisarles que hicieran oración, que hicieran esto, para salvarlo, ¿no es cierto? Y Jonás dijo, no, yo sé que eres misericordioso, no pienso ir, porque tú vas a actuar muy bien. Él sabía. Y ahí cambió de camino, lo agarró la ballena, es un cuentito, ¿no es cierto? Y al final la ballena lo vomita y tuvo que ir igual, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Jonás sabía que Dios iba a actuar, porque Jonás sabía que era misericordioso. Entonces yo tengo que estar preparado, porque cuando tú oras por tu enemigo, intercedes por tu enemigo, es milagro seguro. Porque Dios te va a mostrar que eres Dios y te va a mostrar que Él lo puede. Y eso es impactante. Entonces tenemos, el amor de Dios ha sido derramado. En eso consiste el amor, que Él me amó primero. En eso consiste, mi hermano, el amor. Y con eso tú puedes orar por todos. A mí me tocó estar ahora en Madrid y me fue a ver una persona que era musulmana. Tuve la oportunidad de dialogar por sanación interior con una musulmana. ¿Por qué le cuento? Porque allá es normal que la gente hable con musulmanes, pero yo no, porque acá no tenemos muchos, ¿no? Entonces fue una chica que venía de un lugar ¿cómo se llama? De ahí, de África, y estaba en Madrid haciendo un doctorado en economía. Y ustedes saben que los musulmanes, en una determinada edad, los papás casan a los hijos. Le buscan una familia y los casan. Y esta niña decidió irse a Madrid a estudiar para no ser casada. O sea, se rebeló contra sus papás, que en el fondo fue eso. Y en esa rebelión contra los papás, para que no la casen con una persona que ella no quiere, ella inventa irse a Madrid a estudiar un doctorado. Pero allí ella empieza a meditar todo esto. Y allí se encuentra con una católica, con una chica que también vino a hacer un doctorado al lugar, era de México, y le empieza a hablar de Jesús, y le empieza a hablar de Dios, y la empieza a llevar a retiro, y los metió a los carismáticos por aquí, así que iba la musulmana ante los carismáticos. Entonces esta niña me conoce a mí en uno de esos retiros, y quiso hablar conmigo por sanación. Y empezamos a orar todo el dolor que ella tenía contra su raza, de esta obligación a que se casen con lo que los papás quieren, no con el amor, por decir así. Y fue tan bonito conversar con ella. Ella no dejó de creer en su Dios, ¿no? En Alá. Entonces, cuando hablábamos de sanación, y aquí es un respeto maravilloso, yo ahí me di cuenta de lo que significa el ecumenismo. Yo sé que Jesucristo es el Señor, yo sé que es el Hijo de Dios, pero ella tiene que descubrirlo. Yo no se lo puedo imponer. Entonces era tan bonito cuando yo le decía, por ejemplo, yo sé que en sanación interior la Eucaristía y la confesión son armas de sanación interior. Pero ella no le podía decir que se confesara y que fuera la Eucaristía, ¿no es cierto? Entonces yo a ella le decía, cuando ella iba escribiendo toda la oración que tenía que hacer, yo le decía, bueno, tú dale más tiempo a tu oración con tu Alá.
Dale más tiempo. Y en muchos momentos me decía, mira, para mí Jesús, este dolor Jesús lo soluciona con una palabra que se llama perdón. Entonces decía, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo voy a perdonar? Y yo no podía entenderlo. Y tuvimos la oportunidad de conversar mucho y nos hicimos grandes amigas, sin que yo la obligue a que ella sea católica, ni ella que me obligue a que yo sea musulmana. No sé si me explico. Entonces uno tiene que tener esa certeza de que el amor ha sido derramado. El amor no consiste en que yo ame, sino en que Dios la ama. No te olvides que el que viene a ti, tú tienes que creer que Dios la ama. Y si te la trajo a ti, es porque tú quieres orar al Dios que te ama y la ama. Eso es lo importante en una intercesión. Dios me ama. Segundo punto. Vamos a Éxodo 14 en el versículo 13. Está ahí Moisés con el pueblo de Israel. Están en la etapa donde ya se van saliendo de Egipto y ya van a dejar atrás al faraón. Y están como, se puede decir, liberándose totalmente. Entonces Moisés les dice al pueblo, miren bien, le dice, miren que va a ser la última vez que ustedes van a ver el enemigo. Me gustaría que alguien la lea. Está en Éxodo 14:13. ¿Alguien la encontró? Pero Moisés les contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Esa frase, no se lo olvide, Éxodo 14:13. Esa frase es la que yo debo tener presente siempre frente a una persona que me pide oración. Léala de nuevo, escuche la frase. No tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Fíjate que está hablando de que tiene todo el pueblo del faraón y todos los carros sobre ellos. Estamos hablando de una fe gigante. Y les dice al pueblo, no teman y miren bien lo que Dios va a hacer para salvarnos. Si bien es cierto, la palabra salvación en la Sagrada Escritura significa curación, sanación, en este aspecto tiene la connotación de sacarme de esa esclavitud, sacarme de ese sufrimiento, por decir así. Entonces le dice ellos, esta es la última vez que verán al enemigo. Sigue leyendo otro poquitito, hermana, por favor. Porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Los egipcios en la Sagrada Escritura significaba lugar de esclavitud. Nunca más verás la esclavitud. Cuando el hermano viene, acuérdese que viene a pedir intercesión al hombre de Dios. Y a veces el hermano no ha ido a misa, la fe es más o menos nomás. A lo mejor es el momento de encuentro con Dios cuando te pide oración. Y mira qué tal si tú le dices, lo tomas por el hombro y le dices, no temas. ¿Sabías tú, hermanito, que esta es la última vez que tú vas a estar en esta esclavitud, en este pecado, en este dolor? Porque Dios te va a mostrar la salvación. ¿Qué tal si tú le dices eso cuando te dice una hermanita, hermanita, ore por mí? ¿Te das cuenta dónde tengo que poner la mirada? ¿Dónde la puso Moisés? En el Dios Todopoderoso. ¿Qué veía el pueblo? A los egipcios que venían con carros y caballos y iban de pérdida. ¿Pero qué vio Moisés? La gloria de Dios realizada cuando todavía no estaba realizada. Eso se llama orar con esperanza. Yo me lo imagino, el mar delante, el egipcio atrás, ¿para dónde agarras camino? Para arriba, pues. Entonces, Señor, por favor. Y a veces nos pasa a nosotros, delante está el mal, atrás está toda la historia del mal también. No te queda más que elevar la mirada al cielo, levantar los brazos y decir, Señor, ayúdame, sácame tú de esto. Entonces uno dice, sí, esta es la última vez que yo veo el mal en mi vida, este pecado por lo menos, o esta situación, porque el Señor me va a sacar. La plena confianza en la acción de Dios también a mí me va a ayudar a ser un gran intercesor, un gran intercesor. Ya tenemos el encuentro con Dios, la certeza de Dios en mi vida.
Otro texto que nos puede ayudar mucho también es el Juan 16, el versículo 33. Juan 16, versículo 33. Es súper linda esta parte para ir conociendo el corazón de Dios. 16:33. ¿Quién lo tiene? Léelo, hermanita. ¿Tú lo tienes ahí? Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Muy bien. Cuando a nosotros nos vienen las personas a que le oren por nosotros, muchas veces a uno, como ser humano, como humanos que somos, nos encuentra la desesperanza también. Uno dice, ¿será que se sanará con mi oración? Uno dice, se entra en esa duda. Y el Señor, ¿qué me está diciendo ahí? Habrá mucho en el mundo. Verás muchas cosas en el mundo. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de ustedes están intercediendo a full por los hijos? ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo? ¿Cuántas mamás que están llorando por donde andan sus jóvenes? ¿Cuántos papás que han trabajado a full para que el hijo pudiera ser otra persona? Y el hijo optó por ser lo que está haciendo. Y eso duele, ¿no es cierto? Y la mamá tendrá ánimo de interceder cuando ve al hijo para dónde va partiendo, para dónde va cayendo. A veces no tiene el ánimo, no tiene la fuerza. Y vemos el mundo que se está tragando a nuestros jóvenes. Vemos el mundo que se está tragando a nuestros niños, porque ya no son ni los jóvenes, son los niños los que están agresivos, con ira, con los niños que ya no son niños. Saben tantas cosas que nos tienen pillados a nosotros. Al niño ya no se puede manejar. Tiene que ser lo que él quiere, comer lo que él quiere. A veces los papás se desesperan que el niño no quiere comer la comida que hace normal. Quiere siempre las papas fritas, quiere la comida chatarra, por decirlo así. Esa se la come fantástico, pero llega un día y que el papá le dice ya no más comida chatarra. ¿Y qué empieza a pasar con esa criatura? Cierra la boca y no come nomás. Y el papá, por no castigarlo una vez, 2 veces, 3 veces, le sigue cediendo a la comida chatarra, ¿cierto? Y ya el niño no se puede manejar hoy en día. Entonces, ¿cómo está esa persona frente a la intercesión? Se vence, duele y se pone con una actitud de desesperanza. Y este texto bíblico nos apoya para decir, tranquilo, no teman con el mundo. Yo he vencido al mundo, yo vencí al mundo. Mírenme a mí. Hagan lo que yo hice, intercedan, oren al Padre, confíen en el Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo pasé por esto. El Señor nunca nos va a dejar solo, pero el Señor quiere corazones que traspasen las dudas, corazones que traspasen la desesperanza, como el de María, como el de José, como el de Zacarías. Zacarías tuvo que traspasar una tremenda duda. ¿Ustedes conocen la intercesión que hizo Zacarías? Zacarías tenía en su corazón un deseo grande. ¿Qué deseo tenía Zacarías? Ser papá. Y ser papá con Isabel. Ellos tenían ganas de ser papá. Y Zacarías era un sacerdote del pueblo y Zacarías le tocó hacer la oración. Y él fue a la oración. Y en esa oración dice que todo el pueblo estaba afuera intercediendo por la oración que estaba haciendo Zacarías. ¿Cierto? Y Zacarías estaba intercediendo y pidiéndole algo para él, ¿sí o no? Y dice que el ángel se le manifiesta y le dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Pero ahí se revela, eso está en Lucas 1, para que lo anoten. Lucas 1, del 1 en adelante hasta el 26 está toda esta historia. ¿Sabe? Y Zacarías en ese texto se revela que su fe o su postura era bien mezquina y había orado no con la confianza que tenía que hacerlo, oraba con una duda en su corazón.
Oró al Señor, le pide lo que quiere, el Señor le responde a lo que quiere y le dice al ángel, ¿cómo va a ser eso? Y el ángel se anduvo como disgustando, por decir así, porque los ángeles no se enojan, se disgustan sí, ¿no? Se disgustó y le dice, oye, yo soy el ángel y tú eres Zacarías y yo vengo de parte de Dios, porque él dijo, ¿y cómo voy a saber yo que eso es verdad? ¿Y qué estaba pidiendo? Un hijo. Y el ángel le dijo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración y vas a tener un hijo. Y él le sale de adentro la duda y le dice, ¿y cómo sabré yo que eso va a ser así? Y el ángel se disgusta y le dice, yo soy el ángel enviado por Dios y tú estás dudando de la palabra de Dios. Porque dudaste, te quedarás mudo. Entonces la duda produce silencio. Más que silencio, mutismo. Dejamos de interceder. Porque la duda me corta la confianza y la fe en Dios. Y la duda no viene de Dios. La duda es una inyección que va poniendo el demonio, pero la duda desde la mirada de fe es muy buena. Porque me hace captar hasta dónde llega mi fe. Entonces yo tengo que pedir al Señor que aumente mi fe para seguir orando. Entonces muy buena la duda en la medida que me doy cuenta que mi fe tiene que madurar. En Zacarías se dio cuenta que su fe tenía que madurar. Y mientras maduraba se quedó mudo. No dice en silencio, mudo dice. Sin embargo, su mujer, cuando quedó encinta, dice que glorificaba a Dios y se fue 6 meses a dar gracias constantemente a Dios. Ese es el texto. Que dio alabanza y acción de gracias por tanto bien que Dios le había favorecido. Porque ella le había pedido toda la vida un hijo. Y ella estaba concibiendo un hijo y ahora no quedaba más que dar gracias, 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 gracias. 6 meses dando gracias. ¿Cuántas gracias da usted cuando ha intercedido y ha visto los resultados? ¿Cuánto tiempo sigue dando gracias? ¿Será? ¿Un día acaso? ¿Un día acaso, no? Como mucho, un rato. Entonces, ¿qué pasa? Me gustó cuando la hermanita dijo que tienen un cuadernito con todas las personas que le piden intercesión. Yo conocí otro grupo de oración por allá, por otro rincón del mundo, que tenían un cuaderno con todos los milagros que Dios había hecho. Y cuando se juntaban a interceder, se juntaban a dar gracias por los milagros. Entonces, como eso ya estaban hechos, metían el otro personaje para el milagro. Entonces le preguntaban al hermanito, ¿y ya resultó? ¿Ya está? Sí, anotamos el milagro y daban gracias por el milagro. Entonces se animaban muchas más personas a orar y a interceder porque ya no iban solo a pedir, sino eso es muy bonito, eso lo vamos a ver el domingo, cómo armar un ministerio de intercesión y las características, que es una de las acciones de gracias, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos a Zacarías, que él se fue dando cuenta que el don que él tenía era muy grande y que Dios respondía a la petición. Pero había que tener un corazón sincero, un corazón confiado y un corazón creyente en este Dios que actúa. Eso lo tenemos entonces ahí. Muy bien. Después tenemos en Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, tenemos otra luz que nos da el Señor para tener esta postura frente a la intercesión. Santiago 1:12. 1:12. Fíjense, aquí hay otra faceta. Veíamos en Zacarías que se produjo en él la duda. Ahí comprendió hasta dónde llegaba nomás su oración. Aquí hay otra parte importante para el personaje que empieza a interceder por los demás. ¿Qué dice? Con poder, léalo, hermano. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. El Señor va a poner bienaventurado o feliz el hombre que soporta
pacientemente la prueba. Una necesidad, una intercesión, nosotros hablábamos de que es una necesidad que el hermano viene ante mí y me está pidiendo que ore por una necesidad. Jamás viene una persona, o puede aparecer una para no dejar afuera a la persona. Puede venir una persona y decir, hermanita, quiero que demos gracias, que me ayude a dar gracias por el milagro que ocurrió. ¿Le ha llegado a decir una persona a ustedes eso? Por ahí alguna, pero de 100 una. A mí, después de unos 10 años de recorrido de misionera, me llamó una señora de Jujuy. Y me dice, hermanita, te llamo para que me ayudes a dar gracias al Señor, porque cuando tú viniste ocurrió un milagro. Yo dije, qué bueno. Pero eso es muy poco, es un fenómeno. Entonces, ¿a qué viene la persona? A pedirte por una necesidad. Y dice aquí, la palabra de Dios dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. ¿Qué es lo primero que yo le tengo que decir a mi hermanito cuando me viene a pedir oración? Que aprenda a esperar. No te desesperes, el Señor está contigo. Volvemos allá a Moisés. Mira que esta es la última vez que vas a ver a tu enemigo. Lo tengo que calmar. Le tengo que enseñar a que sea pacientemente en esta prueba que está pasando. Le tengo que enseñar que es una prueba, no es una permanente dolor, sino que es un momento de gracia que Dios le está regalando. Como es nuevito, no me va a entender que es un momento de gracia que Dios le está regalando. Por ejemplo, cuando hay un cáncer, es doloroso y es tremendamente atrevido decir, hermano, qué fantástica prueba estás pasando. No le podemos decir eso. Pero ese cáncer que le está viniendo al papá, por ejemplo, a lo mejor va a convertir a todos los hijos. A lo mejor ese cáncer que está viniendo al esposo o a la esposa va a hacer que se reconcilie toda la familia o que se reconcilie el matrimonio, que se salve el matrimonio. Yo no lo veo como una gracia todavía, pero que es una gracia que me lo va a ir mostrando en la medida que yo voy madurando en la fe. Por ejemplo, una mamá con cáncer, a lo mejor los hijos se habían ido, se habían mandado cambiar, a lo mejor nunca habían vuelto. Le llega la noticia de un país a otro, de una ciudad a otro, la mamá tiene cáncer. Y ahí se ve quiénes son los que van a venir. Y empiezan a venir a reconciliarse. A lo mejor viene el hijo más oveja negra, que había sido tan malo con esa mamá. A lo mejor ese hijo el primero que llega y el que quiere estar ahí hasta despedir a la mamá. Esos casos han pasado. Y ese niño que era el más oveja negra, tiene la oportunidad de remediar todo lo que hizo con su madre en esos últimos momentos. Entonces, una prueba, la palabra prueba, cuando viene de Dios, es algo para santificar toda la familia. Por eso dice, tengan paciencia en la prueba, porque el que está actuando es Dios. A veces una prueba cambia todo el curso de una familia. Completamente, todos íbamos hacia allá y vino la prueba y nos volvió a todos para acá. A veces hay personas que quedan sin trabajo, por ejemplo. Estaba de viento en popa, todos íbamos para arriba, todos íbamos en el orgullo, la vanidad y la soberbia. Todos íbamos como volando. Vino la crisis y aprendimos a cocinar con lo poco que tenemos. Aprendimos a hacer comida, porque antes se salía a comer afuera nomás. Ahora hay que pelar las papas. Entonces tenemos que acudir a las recetas si no sé cocinar, a lavar la ropa como puedo, aprendo a vivir. Entonces, ¿una prueba es mala? Es prueba nomás. No es ni mala ni buena, es una prueba. ¿Y qué pide Dios en la prueba? Paciencia. Fíjate, paz y ciencia, el arte de vivir la prueba. Aprender a vivir esta prueba. Primero tenga paz. Primero, pare, mire y escuche. ¿Qué me está diciendo Dios con esta prueba? Al hermanito cuando viene con ese dolor, yo le tengo que enseñar
a que descubra dónde está parada y en la fe que está teniendo. ¿Cuáles son los elementos que ella tiene para tomarse, para agarrarse? Les tengo que preguntar, ¿estás rezando, hermanita? Hermanita, ¿te has confesado? Hermanita, ¿estás leyendo la palabra? Y el hermanito te va a decir lo mismo que le dijo ese hombre a Felipe cuando iban en la carroza. ¿Qué lees? Estoy leyendo este libro. ¿Entiende? No entiendo. ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Entonces, tanto para la hermanita que viene a pedir oración, como para la hermanita que está invitada a orar por ella, hay un camino de evangelización. Y yo tengo que ir, tomar de la mano a mi hermana y mostrarle el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo tengo que tomarle de la mano a mi hermano y llevarla al camino, a la verdad y a la vida. Y gracias a que yo la voy a llevar al camino, gracias a la necesidad o a la prueba o al dolor que le está tocando pasar. No sé si me entiendo. Entonces es un camino de conversión para mi hermana. La prueba siempre va a ser un camino de conversión para Dios, porque Dios, hermanito, no es una persona que te va a dañar, sino que Dios va a usar la pedagogía de la prueba para atraerte a Él. Te ama tanto, o lo ama tanto ese hermanito, que está permitiendo esta situación para llegar a su corazón y salvarlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos en Juan que nos invita el Señor a ser paciente. Feliz el hombre. Feliz. Fíjate aquí podemos nosotros poner otra bienaventuranza. Tenemos 8 bienaventuranzas en Mateo 5 que está la bienaventuranza. Tenemos la número 9 cuando que Tomás justamente hoy día es el texto de Santo Tomás. Le dice el Señor, feliz el hombre que sin ver creerá. Ahí está la número 9. Aquí podemos poner la número 10. Feliz el hombre, bienaventurado el hombre que soporta pacientemente la prueba. Y hay otra bienaventuranza. Me llama feliz cuando soy paciente en los problemas. ¿Escucharon? Entonces, ¿qué le podemos decir al Señor ahora? Señor, dame la gracia de tener alegría y al mismo tiempo paciencia en la prueba. ¿Cuál es la alegría? ¿De la prueba misma? No, la alegría de tanta luz que tú me vas a dar en esta prueba. ¿Cuándo un hombre habría experimentado la misericordia si no se da cuenta que es pecador? Nunca. Entonces, para poder, mira lo que voy a decir, lo voy a pasar despacito para que no lo tomemos humanamente, literalmente. Al experimentar pecado, al darme cuenta de pecado, puedo darme cuenta de la misericordia de Dios. Si yo no me doy cuenta del pecado, no puedo darme cuenta de la misericordia de Dios. Y porque sé que hay misericordia de Dios, puedo darme cuenta de tanto pecado que hay en mí. O sea, bendito pecado que trajo tan gran Redentor. Cuando nosotros empezamos a descubrirme, a conocerme en mi verdad, en mi humanidad, en mis debilidades, en mis pecados, en mis incapacidades, recién yo descubro que hay un Dios todopoderoso, misericordioso y un Dios que viene por mí. Pero cuando yo no descubro aquello, ¿se han fijado que a veces nosotros decimos, hermana, yo ya no tengo pecado? No sé de qué confesarme. ¿Me han fijado? Uno llega al momento de la confesión allí y no haya de qué confesarse, entonces inventa pecados. Para no dejar al curita ahí con la hora pedida, ¿no? Pero realmente no le cuento mi verdadero pecado, el que verdaderamente me libera. Le cuento el que se me vino a la mente, el que no tiene ni una importancia. Mejor dicho, le cuento las ramas del verdadero pecado. Y el padrecito que no es tonto, el padrecito que es bien inteligente, ve que estudian 11 años para poder confesarme. Entonces el padrecito ya sabe el pecado en sí. Y los más audaces que tienen el don, el carisma, dice, oye, ¿y ese pecado que se te quedó ahí adentro, por qué no me lo cuenta? O te lo digo yo, dice.
Mi padre Agustín Sánchez, no sé si alguien lo conoció, al padre, él me decía muchas veces y a mí a muchas personas, y ese pecado, Isabel Margarita, va a seguir con él. ¡Ah! Y uno se ponía roja de todos colores porque es el que tenía que confesar. Entonces lo decía él. Y eso no es porque sea tan de otra esfera, sino porque son tan conectados con la gracia que no te quieren dejar partir con el pecado. Y te dicen, mijita, su pecado es este. Confiésese de él. ¿Cómo nos gustaría que un sacerdote nos diga eso en el confesionario, no? El Padre Pío, él intercedía mientras tú ibas hablando, él iba intercediendo y él, en la intercesión que hacía, te iba contando todo su pecado. El cura de Ars también. Cuando nosotros empecemos a interceder por un hermano, cuando viene por oración, viene para que oremos, nosotros vamos a interceder con toda la mirada del corazón y el oído y la mirada en Dios, y Dios te va a mostrar toda la historia del hermano. Porque el Señor te lo va a mostrar para que se vaya libre, para que se libere. Eso pasa. Pero para eso tenemos que pedirle al Señor un corazón puro. Un corazón que le diga, bienaventurado el que soporta valientemente la prueba. Bienaventurado el que sin ver creyó. Sin ver creyó. Qué bonito. Fue una llamada de atención a Tomás, pero Tomás fue un instrumento para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros quieren ver para creer? Los que han trabajado en intercesión por años han visto cómo actúa Dios, ¿no es cierto? Pero a veces pasa que las novitas que llegan, porque no ven, o porque quieren ver, cuando uno quiere ver no ve, cuando no quiere ver ahí ve, porque el Señor es así, pues, ve que es hijo único, entonces lo hace a su manera, entonces se desesperan y empiezan a decir, ay, pero parece que yo no tengo este carisma porque yo me aburro, yo no veo, dice, y empiezan a irse del grupo. ¿Y qué les dijo el Señor en el texto? Recién decía Moisés, no teman. Esta es la última vez, miren bien al enemigo, no lo van a ver nunca más. Como animándolo a que tengan esperanza, a que tengan confianza y a que tengan una tremenda misericordia. Confíen en la gran misericordia de Dios. Bien, le vamos a dar gracias al Señor también, porque el Señor quiere que tengamos un corazón paterno o materno. Si es mujer, materno. Si es hombre, paterno. Porque Dios es Padre. Y cada persona que viene a pedir oración, viene como hijo. Ya venir es un acto de humildad. Cuando una persona pide oración, ya le está dando la connotación de poder a Dios. Cuando una persona pide que intercedan, ya le está diciendo que Dios es todopoderoso, pero que yo no soy digno, pero tú que estás más cerca de Dios, pídele al Dios todopoderoso. Pedir oración, ya le estoy dando el lugar que le corresponde a Dios. Qué bonito. Darle el lugar a Dios. Dios puede. Pídele por favor que Él haga tal milagro. La connotación de la sencillez y la humildad. Es hijo el que se acerca. Es hermano el que se acerca. Entonces yo tengo que pedirle al Señor un corazón de madre o un corazón de padre. ¿Y dónde yo voy a encontrar ese corazón de madre y de padre? En la palabra. ¿Cómo era Jesús con lo que se le acercaban? ¿Cómo era? ¿Cómo decía Jesús que era el corazón del Padre? Tenemos en Mateo en el capítulo 6 lo siguiente. Dice aquí en el 6, en el versículo 5. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto. ¿Qué le está diciendo con ese parrafito que les leí? No hagan alarde, no se hinchen, no se pongan soberbios cuando viene un hermano. Mira, ahí viene un hermano, todo en cuatro patas y yo aquí estoy codo a codo con Dios. ¿Me están entendiendo? Son términos medio chilenos, ¿no? Entonces,
No, hermanito, si el hecho que usted esté intercediendo es una gracia. Dios lo miró con amor a usted, pero alguien intercedió por usted primero. No te olvides que tú llegaste un día a pedir oración a alguien, ¿sí o no? No hay ninguno de nosotros que no haya pedido alguna vez intercesión. Yo siempre les digo a los hermanos carismáticos, ¿cómo llegaste a la renovación? ¿Cómo llegaste tú? Si no hubieses andado en 4 patas, no llegas. En 4 pies llegamos, arrastrándonos. O si no, estaríamos en la iglesia tradicional, ahí no, rezando un rosarito, una media hora de adoración, y es que un domingo por medio a misa. ¿Cómo llegamos a la renovación? Con un montón de problemas, con un montón de preocupaciones, con un poquitito de fe, pero llegamos. Llegamos casi sin Dios en nuestro corazón. Llegamos en 4 patas. ¿Y quiénes intercedieron por nosotros? Los que habían llegado antes en 4 patas, unos años antes. Claro, ¿y qué pasó? La primera intercesión que hizo es abrazarme como madre, como padre. Me dieron un abrazo aquel día que llegué, que yo dije, ¿por qué me aman esto? Si no me han visto nunca. No sé, salió un poco de maternidad de esa hermana que me abrazó, un poco de paternidad del otro, y era lo que andaba buscando. Venía en 4 patas porque no me habían amado, o el amor me había dañado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesita Dios para que podamos interceder? Un corazón de madre, un corazón de... No tenemos idea en el momento que Dios lo va a precisar. Por lo tanto, le tenemos que pedir al Señor que me regale un corazón de madre y un corazón de padre. Palabras de madre, palabras de padre, en el caso del varón. Oídos de mamá, boca, abrazos, brazos de mamá. Por eso le tenemos que pedir al Señor que saque de nosotros esas críticas y esos juicios que tenemos del ser humano. Crítica y juicio del ser humano. En otras palabras, le tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de que nos dé una nueva imagen del ser humano, tanto hombre como mujer. Y aquí entramos a algo grande que lo vamos a hablar mañana. ¿Hasta qué hora es esto, hermano? Que yo me voy como un tubo. ¿Hasta qué hora era? Tenemos tiempo. Mira, si yo no soy sanada, si yo no soy liberada de lo mío, si yo no le pongo a la intemperie mi corazón al Señor para que me lo sane, yo no puedo interceder. Porque yo voy a interceder con mi dolor. Y yo puedo la oración mandarla por otro lado. Yo puedo hacer interferencia con el dolor del otro. ¿Se han fijado? Mira, cuando uno le piden oración, viene el hermanito con pena, ¿no es cierto? Viene el hermanito con pena y te empieza a contar todo su pena. Y si tú estás con pena, le dices, ay, pero eso no es tanto. Yo sí que he pasado problemas más grandes que tú. Hasta se le acaba la voz diciendo eso. Eso no es nada, hermana, no sé por qué te quejas. Lo mío sí que era doloroso. Esa hermana no sirve para nada de intercesión, pues. Porque lo primero que quiere el hermano que viene, ¿qué quiere? Que le des un abrazo y no digas nada, que te quedes callado. Que le escuche, pero ¿cuándo yo voy a tener esa capacidad? Cuando Dios ya me ha escuchado a mí, cuando ya he pasado por alguien que oró por mí y que me abrazó y que me dio una nueva imagen del dolor, una nueva imagen de esa persona. Mira, yo les voy a contar una experiencia cuando intercedieron por mí. Yo tengo una hermana que murió jovencita, dejó 3 hijos. Esa hermana tenía muchos problemas, mucho dolor. Fue abusada sexualmente y de ahí nació una criatura. Imagínate el dolor que tenía. Pues yo tenía una muy mala imagen de ella. Su rostro, todo era una imagen mala que yo tenía de ella. Y luego cuando murió tú te quedas con toda la culpabilidad, pues. Te quedas incluso culpando de que por culpa tuya se suicida la persona, ¿no? Entonces yo tenía ese gran problema y yo estaba siendo llamada a la vida misionera. Y yo no podía avanzar, no podía crecer, porque yo tenía ese problema en mi corazón. Y me dijeron que fuera a orar con la Chelita Alarcón allá en Chile, que es una mujer que intercede por los demás. Ese es su trabajo, interceder por los demás.
Se atiende todo el día a personas y me llevaron para allá, nos quisimos mucho con la Chelita. Entonces ella me pregunta que qué me pasa. Y yo le digo, mira, me pasa esto, tengo una hermana que murió, se me vienen los recuerdos, tenía rabia con ella. Bueno, le cuento todo el problema, ¿no? Y ella me escucha, me abraza, en ningún momento me hizo sentir que yo fui mala con mi hermana. Aunque haya sido mala con ella, ¿no? Ella no me hizo hacer eso. Y me dice, Isabel Margarita, le vamos a pedir al Señor que te dé una nueva imagen de tu hermana. Yo nunca pensé que eso iba a pasar. Nos sentamos y empezó a orar. Y ella empezó a describir a mi hermana como en la gloria de Dios. Y sabes que yo la llegué a ver como está en la gloria de Dios. Y todavía tengo la imagen, y ella la describió con unas, ¿cómo se llama la flor del naranjo? Azares, con unas azares en el pelo. Mira, me la cambió la imagen que tenía yo de mi hermana. Nunca más yo tuve la imagen dolorosa de cuando la vi en la tierra. Cambió la imagen de Dios. ¿Cuántas personas que hay en tu corazón? Mamá, papá, hermanos, esposa, hijo, vas a tener que pedirle que te cambien la imagen torcida que te dio esa mamá, ese hijo, esa hija, esa esposa de ellos, en el cual tú empezaste a ver al ser humano atravesado, doblado, torcido, y no es así. Entonces yo necesito pedirle al Señor que Él cambie en mí la imagen, que me dé la verdadera imagen de lo que es un ser humano, un hombre, una mujer, para que yo empiece a tratar en bondad, en misericordia y en verdad con el otro. ¿Cómo lo ves tú, Señor? ¿Cómo lo ves tú? No sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado hasta este último tiempo que yo le estoy pidiendo al Señor que arranque de mí la negatividad, que deje de ver lo negativo. Uno está siempre mirando lo negativo del otro, que se sentó así, que comió así, que se peinó así, que se vistió así, y a uno no le gustan muchas cosas. Y la pregunta, ¿y por qué te tiene que gustar? ¿Por qué el otro se tiene que vestir como tú quieres, comer como tú quieres, peinar como tú quieres? Entonces, Señor, arranca de mí la negatividad que tengo permanentemente. Si es que la tengo, porque a lo mejor ustedes no la tienen, yo la tengo. Señor, todo lo veo al revés. Señor, hazme ver como tú ves las cosas. O sea, cuando yo entre en ese proceso de Dios, yo voy a poder tener mi corazón más abierto y voy a ser más canal para ayudar a interceder por el otro. Hay un texto bíblico en Eclesiástico, en el capítulo 28, voy a leerlo mejor. Eclesiásticos 28 dice así, en el 28. Dice, que tiene que ver con el perdón, pero lo vamos a tomar como la imagen de Dios. Dice, si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Fíjate, no tiene piedad de un hombre semejante a él. Eso tiene que ver con la imagen. Y se atreve a interceder por sus pecados o por sus necesidades. O sea, tengo una imagen torcida. ¿Cómo con la imagen torcida yo voy a poder implorar? No puedo. Va a hacer interferencia. Por eso necesito pedirle al Señor que Él haga cambios en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mi manera de actuar. Porque yo voy a actuar de acuerdo a la manera que pienso y a la manera que siento. Cambia la imagen. Señor, enséñame a mirar a mi papá, enséñame a mirar a mi esposa, enséñame a mirar a mi hijo, a mi hermano, a mi cuñado, a mi nuera, distinto, como la ves tú, para ser un cauce natural, nítido, para interceder por los demás. No sé si me doy a entender. Por lo tanto, el retiro de intercesión implica también de que el Señor quiere liberarme y sanarme a mí para ayudar a interceder
y se libere y se sane por el que estoy orando. La certeza de que si Dios lo hace conmigo, lo va a hacer con el otro. Yo voy a ser como el conejillo de indio para Dios. Dios va a operar en mí de acuerdo a la intercesión que yo haga. Señor, esto me pasa, yo te pido que por favor cambie esto en mí. Yo con esa certeza de que realiza Dios la obra, yo voy a tener más fe, más confianza y más certeza de que lo que pido a Dios también lo va a hacer por el hermano, porque ya lo hizo contigo. No sé si se entiende. Y lo vas a hacer con una naturalidad. Lo sobrenatural pasa a ser natural en aquel que cree, que espera y que sabe que Dios lo hace. Pasa a ser natural. Ya no es sobrenatural, es natural. Yo me acuerdo cuando a mí me tocó orar, creo que se los conté la otra vez, por ese hombre que tenía cáncer a los huesos en la pelvis. Y era el último día que a mí me quedaba en esa misión. ¿Lo conté acá esa experiencia o no? No, mira, estaba yo en Bolivia y ya me habían comprado el pasaje para volverme hacia Chile. Era mi última misión. Entonces, cuando es la última misión, uno lo hace muy bien, porque ya se va a ir. O cuando recién llega, también lo hace muy bien, porque viene descansadito. Entonces, yo ya me iba a venir y me compran el pasaje a las 12 del día. Y resulta de que a las 11:30 llegó una señora desesperada a decirle a la encargada de la casa que me pidiera a mí que fuera a orar por su cuñado que tiene cáncer terminal a los huesos. Entonces yo le grito de adentro, escuché, no, porque ya terminó la hermana y que Jesucristo haga su obra. Mira qué soberbia, ¿no? No, porque yo ya me voy. No, yo ya, Jesús que siga haciendo su obra. Y la hermana, la encargada, con cariño, así como los siervos de Eliseo, ¿se acuerda? De Naamán, que le dice, ¿qué te cuesta? Si el profeta te dijo que te báñate, le dice, ¿no? Entonces la sierva, que me había atendido toda una semana, va y me dice, Sal Margarita, ¿qué te cuesta? Y si pierde el pasaje, te compramos otro pasaje. Me dio vergüenza, hermano. Si uno con toda la humanidad sirve a Dios, ¿no? Y me sirvió para ahora también, porque la obra la cedió. Así me dejó el Señor con el ojo tuerto cuando supe lo que hizo Él, ¿no? Bueno, llegué a ese lugar y estaban todos los familiares porque ya le habían dicho que estaba desahuciado el Señor. Entonces era un hombre que estaba sentado, lo tenían sentadito ahí y así, flaco y verde. Entonces yo lo miré y yo dije, voy a orar para que muera en paz. Esa fue mi idea adentro. Se lo prometo, fue así. Y él lo sabe porque yo le conté, ¿no? Bueno, ¿y sabe qué? Yo lo miré y dije, bueno, voy a orar para que tenga una buena muerte. Bueno, me arrodillé para hacerlo mucho más interesante y me arrodillé ante él y empecé a orar en lenguas. Pásenla rapidito. Y me pongo a orar en lengua y el Señor me dice, pregúntale por su mamá. Yo luché con el Señor también, porque le dije, Señor, no, tengo que irme y vamos a hacer sobremesa acá. No. Entonces, esas cosas humanas que le pasa a uno, si el Señor cuenta con tu humanidad. Oye, mira, Jonás le reclamó harto, ¿no? Y yo soy un ser humano, yo también quería irme ya, ¿no? Entonces, le digo ahí, puta, ¿y cómo le voy a preguntar? Esto es para largo. Entonces seguía, ¿no? Seguía orando, pregúntale por su mamá. Y le pregunto al hombre, así miré hacia arriba porque estaba arrodillado y él estaba agachado. ¿Sí? No tenía resuello ya ese hombre, si estaba por morirse. Pero a la voz de preguntarle por su mamá, sacó fuerza no sé de dónde. Y dijo, no me hable de esa vieja, me dijo así. Yo dije, perdí el pasaje aquí, ¿no? Claro. Porque dijo, no me muevo hasta que perdone a su papá. A su mamá. Y sabes tú que le digo, estás por morirte, estás desahuciado y tú tienes que perdonar a tu mamá. ¿Qué te hizo esa mamá para que tú llegues a tener cáncer, hermanito? Y él empezó a llorar, a llorar. Yo lo agarré fuerte y le dije, en el nombre del Señor usted lo tiene que perdonar. Y no quería perdonar a su mamá. Y ahí me empieza a contar que la mamá lo había dejado en la puerta de la iglesia y que nunca más él había sabido de ella. Entonces a mí se me ocurre en ese momento de oración decirle, tu mamá hizo algo grande. Ella sabía que el sacerdote iba a salir a esa hora.
Si ella no hubiese sabido, no te deja, porque salió un sacerdote y te recogió, él te crió, ¿no es cierto? Sí, tú estás vivo, tu mamá no te dejó ahí para que te comieran los perros. Ella buscó un lugar, buscó la persona que se iba a apiadar de ti, y es lo único bueno y grande que hizo tu madre. Así que por eso mereces ser perdonada, y tú te vas a morir. Y si tú te mueres con esta rabia, no vas a entrar en el reino de los cielos. Lo asusté bien asustado. ¿Y sabes qué? El hombre no podía, porque eso pasa. Cuando nosotros estamos en la etapa del verdadero perdón, nos cuesta a todos, hermanito. Todos decimos, no, a mí me es fácil perdonar cuando estás sanito, vivito y coleando, ¿no es cierto? Pero cuando estás en la hora de la muerte, cuando es verdad que hay que perdonar, porque si no, para arriba, te puedes ir para abajo. Entonces, es ahí que al tipo le costaba. Y yo le dije, mira, por la comunión de los santos, la gracia de tu bautismo, la gracia de mi bautismo, y esto es muy importante cuando les toque interceder por personas, la gracia, y ahí vamos a hablar de los sacramentos también, en el ministerio y cada uno de nosotros cuando intercedemos, lo importante que son los sacramentos para interceder. Llevarlos puestos y que la persona tenga sacramentos para pedirle al Señor que haga la obra. Por la comunión de los santos, la gracia del bautismo, tu bautismo y el mío, más el sacramento de la consagración que llevo, yo voy a perdonar por ti. Y él me quedó mirando así, haciendo así, ¿no? Y lo hice. En el nombre de Dios, por la gracia, por la comunión de los santos, yo perdono a mi mamá que me botó a las puertas de la iglesia para que me recibiera un cura. Y lo miro, repite conmigo, Señor Jesús, dame la gracia de querer perdonar a mi mamá, de querer perdonar a mi mamá. Diga, yo la perdono. No podía. ¿Sabes qué fue? ¿Sabes que cuando tú estás esperando, tienes 20 minutos, se hace eterno y no le salía? Cuando de repente me dice, enséñame, hermana, a hacer. Quiero. Y lo pudo hacer. Toda la familia lloraba. Rezamos todo un Padre Nuestro y partí miércoles. Yo dije, al cielo se fue. Volví al año siguiente y oye, un grupo más grande que esto, y empezaron a cantar, a alabar el equipo de música, y había un gordo que bailaba, pero ¿para qué te cuento ahí? Pero feliz, alabanzas para el Señor. Y él me miraba y se reía. Y yo decía, bonito baila, todo eso, pero ¿qué se me iba a imaginar que era el hombre? Se había mejorado de cáncer. Había perdonado, había encontrado al Señor, había creído de que Dios existe, de que Dios perdona y que es misericordioso. Empezó a alabar al Señor. Estaba parado al año siguiente ahí. Entonces, hermanito, yo creo que cuando uno empieza a un camino de intercesión, necesitamos también nosotros tener el encuentro de la maravilla de lo que hace Dios. Maravillarnos de lo que hace. Fue el primer milagro, se puede decir, que el Señor me hizo partícipe. ¿Sabes cómo me quedó el ojo al año siguiente? Y eso que fue rapidito. Así, de pasadita nomás. Entonces yo ahí comprendí que Dios traspasa la miseria humana. Porque yo fui bien miserable para Él y fue en regañadiente, lo hice no como Dios quería que lo hiciera, pero no era yo la importante. ¿Quién era importante? Dios, y le quería mostrar a ese hombre que Él lo amaba, y le dio tiempo para hablar con Dios, para hablar de Dios a los demás, y para reconciliarse con su madre. ¿Te das cuenta? Eso es muy bonito, muy bonito. Necesitamos que el Señor haga una obra en nosotros, para que el Señor, a través de nosotros, haga una obra con los demás. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuántas personas tiene preparado Dios para que usted interceda por ellos? ¿Cuántas personas? Partiendo solo por la familia. ¿Cuántas personas? ¿Sabe la palabra? Dice, naciones pongo en tus manos.
naciones pongo en tus manos. ¿Y para qué va a poner las naciones en mis manos el Señor? ¿Para que yo me sienta rey y ponga mi caballería encima como lo hacían en los pueblos? Para que interceda por ellos. ¿De dónde era Jesús? ¿De dónde era Jesús? ¿De qué pueblo era? Por eso lleva el nombre de Nazaret. ¿Y Jesús por qué iba al pueblo? ¿A qué iba a su pueblo Jesús? ¿A qué iba? Según la palabra de Dios, dice que iba a la sinagoga y que allí hizo pocos milagros. ¿Por qué hizo poco? Porque sus parientes no tenían fe. Pero Jesús siempre tuvo en su corazón a su pueblo. O si no, no hubiese ido nunca para allá. Siempre quiso volver a su pueblo para ayudar, para liberar y sanar a su pueblo de nacimiento, porque Jesús venía para todo, pero su pueblo no creyó en él. Y por eso llegó a decir Jesús que nadie es profeta en su tierra, pero eso no significa que no oremos por ellos. No sé si me explico. Entonces nosotros estamos llamados a orar por naciones. Siempre cuando nosotros hacemos oración de sanación interior, de intergeneracional, nos damos cuenta que cada familia es una nación. Si ustedes miran de usted 4 generaciones para atrás y después unas 4 para adelante, ya son miles de personas. Entonces es una nación. ¿De cuánto se compone, de cuántos miembros se compone una nación? ¿Cuándo se le empieza a llamar nación? Un pueblo. Un pueblo pasa a ser una nación cuando se va avanzando más y más y más, ¿no es cierto? Nosotros también, nosotros somos una nación escogida por Dios. Nosotros oramos por el pueblo de Dios y también oramos por los que no son del pueblo de Dios. Estamos constantemente intercediendo y el Señor hace su obra en nosotros. Nuestro corazón se hace católico. ¿Sabe lo que significa la palabra católico? Universal. O sea, por eso que hablamos de una fe verdadera. El católico es una fe verdadera, una religión verdadera, porque la palabra católico es para todos. Esa es la diferencia. Las otras son sectas, son parceladas. Pero el católico es para todos. ¿Se han fijado que los católicos los abrazamos a todos? Pero no todos nos abrazan a los católicos. El evangélico, mientras más no echa barrito, peor, ¿no es cierto? Claro. En cambio nosotros nos alegramos cuando vuelven a casa. Porque es universal. Y nuestro corazón tiene que ser universal. Por eso es importante que yo tengo que pedir al Señor que cambie la imagen del ser humano. Cambia la imagen del ser humano. ¿Cómo ves tú a las personas, Señor? ¿Cómo lo ves? Y termino con Jesús intercediendo. Fíjate los motivos de intercesión que tenía Jesús en Juan capítulo 17. Yo quiero algunos motivos. Me gustaría que ustedes en su casa lo lean de aquí a mañana y saquen los motivos de intercesión que tenía Jesús. Jesús, lo vamos a ubicar este texto en el lugar que Jesús estaba cuando Él oró. Estamos hablando de Juan 17, cuando Jesús ya había pasado los 3 años de evangelización. Jesús ya había hecho milagros, Jesús ya había anunciado que va a morir, Jesús ya sabe que va a subir a la cruz, Jesús ya ha lavado los pies a los discípulos y Jesús ya no le queda más que interceder al Padre. Y pone su corazón en las manos de Dios y mira lo que hay en el corazón de Dios. Para que aprendamos, y yo también, aprender, para interceder, yo tengo que saber qué quiero y qué quiere Dios. El querer de Dios es lo importante en la intercesión, no es mi querer. Y eso es muy bueno para cuando nos toca interceder por la familia. Porque cuando intercedemos por los demás, tenemos muy claro y discernimos bien. Pero cuando intercedemos por la familia, el discernimiento no funciona. Queremos una sola cosa, que se sane. ¿Cierto? En cambio, cuando intercedemos por los demás, sabemos que Dios está obrando y sabemos que es una prueba y sabemos que Dios va a hacer una obra maravillosa. Pero no le ponemos el hincapié que le ponemos a los nuestros, que queremos así como
como con, ¿cómo se llama? Anteojeras, que sea esto. Y a lo mejor no quiere eso el Señor. ¿Se fija? Entonces Jesús tiene aquí una visión clara de lo que Él quiere. Primero le parte diciendo al Padre, Padre, habla con Él, Padre, estoy en el versículo 2, dice, Padre, ha llegado la hora. Padre, llegó la hora. ¿Qué hora? Él sabía cuál hora. La hora de dar gloria. Fíjate qué interesante. La hora de dar gloria a Dios. De gritar por todas partes que el Padre, que Dios es Padre. Y que vine a hacer tu voluntad. La gloria. Entonces Jesús a mí me enseña a que cuando llegue la hora, yo dé gloria a Dios. A decir gracias. Gracias, Señor. Quiero hacer tu voluntad. La gloria de Dios es hacer la voluntad de Dios. Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Dame tú para ayudarme a ti. Dame tú para ayudarme a ti. Ya que le diste autoridad sobre todos los hombres. Mira qué bonito. Cuando nosotros hemos encontrado la fe, o Dios nos encontró a nosotros, en la familia, Dios nos ha dado autoridad. No para mandonear a todos, sino nos dio autoridad para ser testigo en la familia. Y un testigo pasa por la cruz. Un testigo muere, pero un testigo también es vida, resurrección. El Señor nos eligió a los que estamos aquí, a todos que estamos aquí, sean nuevos, sean antiguos, el Señor nos eligió para ser testigos en la familia. ¿Y cuesta ser testigo en la familia? Claro, nadie es profeta en su tierra. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo mismo que te están haciendo a ti. Te echan. A Jesús lo echaron. Y ven los milagros, pero lo ponen en duda. Entonces no alegues, está pasando lo que pasó Jesús. ¿Qué pide Jesús? Dame gloria para darte gloria. Dame tanta gracia para seguir siendo testigo allí donde no me reconocen. Donde está la familia. Sigue diciendo el texto. Ya que le diste autoridad sobre todos los hombres para que Él diera vida eterna a todos los que tú me has dado. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tú me diste vida para que yo le dé vida eterna a los que me has dado. ¿Qué le estás dando tú a los que Él te ha dado? Vida. Vida eterna le tengo que dar a los que Él me ha dado. A mi nieto le tengo que hablar de la vida eterna. A mi nieto le tengo que hablar de Dios. A mi nieto le tengo que hablar de la Virgen. A mi nieto le tengo que hablar que hay un Dios que lo ama y que lo perdona. Con un nieto tengo que rezar y orar. Le tengo que dar vida. Si a mi hijo, con mi hijo no me senté a orar, con mi nieto me tengo que sentar a orar. Le tengo que dar vida eterna a mi hijo y a mi nieto. ¿A cuánto le duele que su nieto no sea bautizado? ¿A cuánto le duele que su hijo no se haya casado? Nos debe doler. Y si no, pida dolor con grito doloroso. Pida dolor, hermanita, porque no es para reírse. No es para reírse. Y empiece a orar, y empiece a interceder con ayuno y oración para que su hijo se case, con ayuno y oración para que su nieto sea bautizado, con oración y ayuno para que su nieto mayor o su hijo de tal edad se confirme. ¿Han hecho eso? Esas son las primeras intercesiones que hay que hacer en el hogar. Mañana vamos a ver los elementos que se necesitan para hacer intercesión y ya más o menos he nombrado. Ayuno, oración, Eucaristía. Mañana vamos a ver por qué es importante eso. Sobre todos los hombres para que Él diera vida eterna. Jesús, ¿no? A todos los que tú le diste. Nosotros fuimos dados por el Padre a Jesús. Eso es lo que está diciendo. Tú me los diste, Padre, y yo voy a dar mi vida para que ellos tengan vida eterna. Y nosotros no hemos sopesado todavía lo grande que ha sido esto. Tú y yo fuimos ganados con la preciosa sangre de Cristo. O sea, tu vida, para que estés sentadito donde está, tú fuiste ganado con la preciosa sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre para que tú tengas vida. Por eso no nos queda bien la depresión a nosotros. No nos queda bien el andar con un caracho.
Nosotros deberíamos andar sonriendo de la salvación, del precio que pagó Jesús para que yo tenga vida. Eso lo dice Pedro. Le dice a los pastores cuando está hablando de que pastoreen bien. Parece que le está diciendo, ustedes pastores, miren lo que están haciendo con sus ovejas. Recuerden que Jesús pagó por ellos su preciosa sangre. Cuídenlo, pastoréenlo, el rebaño. Usa otra palabra ahí, San Pedro, cuidar, apacentar, apaciéntenlo, el rebaño. Está hablando a los obispos, está hablando a los sacerdotes, está hablando a los religiosos, pero también está hablando a los laicos que están encargados de hermanos. Y nosotros como intercesores estamos encargados de hermanos que Dios en Jesús pagó su sangre para que tenga vida. Por eso este misterio y ministerio de la intercesión es tan grande y sagrado. Pues estamos llamados a poner a mi hermano en dirección a Dios, porque la sangre preciosa lo rescató. Eso es lo que yo creo. Y si yo lo creo, quiero que lo viva mi hermano. Entonces, es interesante. Vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No le está diciendo Jesús al Padre, está orando, está diciendo cuál era la razón está casi por subir a la cruz. Entonces viene y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. La intercesión es llevar al hermano a que conozca que Dios ya está aquí y que ya estamos viviendo la vida eterna. Por eso lo que está pasando es una prueba. Y ya va a pasar, Tenga paciencia, porque Dios quiere llegar a tu corazón. Y ya está pasando. Ya pasó, le decimos al hermano. Y el hermano se va tranquilo. Le diste esperanza, le diste fe, le diste confianza. ¿Y por qué fuiste capaz de dársela? Porque tú crees en ese Dios. Gracias, Señor. Le dejo de tarea todas las motivaciones, o sea, toda la intención que tiene el Señor para interceder. Son muchas. Es todo un capítulo que está hecho para cada uno de nosotros. En ese momento eran los discípulos, pero todos los que lo vamos leyendo captamos algo maravilloso. A mí me encanta, por ejemplo, esta frasecita en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo. Mira, todo lo mío es tuyo. ¿Qué había en el corazón de Jesús? Todos nosotros. ¿Qué había en el corazón del Padre? Todos nosotros. Todo lo tuyo es mío. ¿Y qué era lo tuyo de Dios? Usted y yo. ¿O usted cree que en el corazón del Padre había un televisor, un auto, un viaje? No, en el corazón del Padre estaba usted, en el corazón del Hijo estaba usted. Entonces le dice, todo lo tuyo es mío. Por eso vine a rescatarlo. Y lo mío es tuyo. Padre, los que me diste te los devuelvo a ti. Era un privilegio para Jesús dar la vida al Padre por ti. Que llegue a ser un privilegio, mi hermano, cuando se acerque una persona a decirte, hermanita, ore por mí. Número 1, voy a rebobinar. Primero, porque te vio hombre de Dios. Ya te vio, aunque tú te veas de otra manera, te vio hombre de Dios. Segundo, porque creyó en el poder de Dios. Tercero, porque creyó que tú tienes más fe que Él. Cuarto, porque tú sabes que Dios es misericordioso. Y quinto, porque te quiere hacer ver las maravillas de Dios actuando en tu hermano. Por eso, quédate ahí. Ora y mantente en expectativa, porque Dios va a actuar. Amén. Amén.